Bienvenidos mis amigos, mis hermanos, todos aquellos que nos visitan toda Rabá. El único propósito es compartir en nuestra medida, en nuestra capacidad, las enseñanzas de la Torá. En ocasiones falta mucho, es cierto, pero vayamos avanzando. Y en esta ocasión entramos en una parashá, la más grande de la Torá, llamada Naso. En esta parashá al menos contiene 3 temas importantísimos. El primero de ellos es Sota. Todo este Sota, de hecho, viene un tratado en el Talmud, tratado de Sota. Se refiere o hace referencia a la sospecha de la mujer que haya cometido adulterio. Sospecha primeramente. Por eso se tiene que llevar al Kohen Gadol, porque si fuese algo real, pues se lleva ante la corte y lo que nos dice el escrito que se apedrea. Pero esta parashá, más que haya sospecha, nunca sucedió en la realidad. Esto es una referencia directa a la infidelidad que cometió el pueblo de Israel. Hay en las faldas del mismísimo monte Sinaí. Allí cuando 40 días antes había firmado la Ketubá. Allí donde dijo Naseh Benishma, haremos lo que tú nos digas. 40 días después, cuando se estaba gestando ya ese matrimonio, viene el adulterio, el becerro de oro. Todo un proceso para determinar si la mujer era estéril, se le caía el vientre, los muslos, y si era inocente, podía tener mucha descendencia. Interesante este tema, el cual vamos a entrar. Pero otro tema es el nazir, el nazareo. Aquel que por voluntad propia o en ocasiones de parte del Creador era apartado. No tenía ninguna obligación de servir, de apartarse. La gente normal, por usar ese término, tiene derecho a disfrutar la vida, tiene derecho a vivir, a no ser cooptados, a no quitarle su derecho de experimentar en este mundo. Mas algunos, por iniciativa propia, deciden apartarse al Creador. Es muy valioso y el Creador los acepta, tanto hombres como mujeres. Y es una gran bendición. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Sansón, que bueno, después cayó y podríamos decir cayó, pero su intención o ser apartado desde antes, muy interesante. Y otro tema es la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim es la bendición que es otorgada a través de los padres. Le dice Moshe, Yahweh le dice a Moshe, dile a Aarón que ponga mi nombre sobre los hijos de los israelitas para que yo los bendiga. Es algo bien cierto. Los sacerdotes no bendicen. Quien bendice es el Creador. Pero esto le hace por 2 vías muy interesantes. Cuando el Creador quiso que nos multiplicásemos aquí en la tierra, Él escogió varón y hembra. De ahí ellos se unifican y dan parte a la parte física, a la parte humana de un ser humano, y el Creador inserta en el ser humano el alma. Quiere decir que son 3 socios, una sociedad que no se termina, no se ignora. ¿Quién bendice entonces? El Creador bendice a los padres, a sus socios mayores, y estos socios mayores, consecutivamente, a su descendencia. Pueden bendecir los sacerdotes, los kohaní, los líderes. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos, pero una bendición real, exacta, verdadera y de acuerdo a la Torá es a través de los padres. Temas sin lugar a dudas muy intensos, muy extensos, que entraremos a alguno de ellos, y es la mujer sota. Gracias, toda Rabá, y bienvenidos. Parashá Naso. Y el subtema, la mujer sospechosa. En todo caso, a la mujer sospechosa de adulterio. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta sección, o la segunda sección del libro de Números, la Parashá Naso. Y vamos a ver los temas y vamos a hacer un breve resumen de esto. La Parashá Naso se encuentra en el libro de Números, capítulo 4, 21 al 7, 89. El libro de Jueces, 13, 2, 25. Aquí hablando un poco de el Nazir, que es Sansón, el libro de Jueces. El libro de Hechos, 21 del 17 al 26. Los temas, los hijos de Aarón, Sotá, la sospechosa o sospecha de adulterio, el proceso que este conlleva, el nazareo, refiriéndose a Sansón específicamente, que es la Haftará que nos señala en esta semana. Un tema importantísimo como todos, la Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim.
las ofrendas de los líderes y Moshe ingresa al Mishkan. Esta parashá de esta semana, recordemos que cada parashá está dividida en aliyot, en singular, en plural es aliyá, y esta se divide, por ejemplo, los 4 capítulos, 3 capítulos completos, del 4:21 al 7:89, en una porción diaria prácticamente. Sería de la siguiente manera: la primera aliyá, del capítulo 4:21 al 37, es la función de los descendientes de Gersón y de Merari. Y dejamos saber esto en todo caso que usted quiere estudiar el escrito diariamente. La segunda aliyá es del capítulo 4:38 al 49, el recuento de los hijos de Gersón y Merari. Tercera aliyá, que es del capítulo 5 del 1 al 10, la pureza del campamento de Israel y reglas referentes a los sacrificios. La cuarta aliyá, capítulo 5, 11 al 6, 27, estas son las leyes referentes a supuestos adulterios. También viene incluida las leyes del Nazir y la bendición de los sacerdotes o de los Kohanim. Estas porciones que yo le comento ya en el Humash vienen clasificadas. La quinta aliyá del capítulo 7, 1 al 41, son los actos de la inauguración del Mishkan, la ofrenda de las tribus de Yehudá, Ishahar, Zebulún, Rubén y Shimón. Estas ya son las ofrendas de los presidentes. La sexta aliyá del 7:42 al 71, la ofrenda de las tribus de Gad, Efraín, Manashe, Benjamín y Dan. Es muy importante esto, la ofrenda de los 12 presidentes. Y finalmente la séptima aliyá, que es la que se lee en el Shabbat, el capítulo 7:72 al 89, es la ofrenda de las tribus de Asher, Neftalí. Y aquí Moshe entra al Mishkan y escucha la voz del Creador. Entre los variados temas de la parasha de esta semana, encontramos en el capítulo 5 del libro, como lo acabamos de ver en Saliyot, y la Torah nos habla acerca de la sota, así se llama este tema, la mujer que se sospecha de adulterio. La Torah nos enseña que si una mujer no se comportaba decentemente respecto de la fidelidad que le debía a su esposo, pero el marido no tenía pruebas suficientes para demostrar que ella cometió un acto de adulterio, sino que solo tenía pruebas para acusarla a ella de que se comportó de una manera indecente, ella era considerada una sotá, desviarse o descarriarse. Él debía llevarla al templo con el Kohen Gadol. Y si se llegaría a saber la verdad sobre sus actos de manera milagrosa, es decir, si ella se ocultó con otro hombre sin hacer nada más con él, así también cometió un pecado con él. El tema siguiente es la ley de Nazí, pero vamos a entrar aquí en la primera parte, la mujer sospechosa de adulterio. El texto nos dice así: dile esto a los israelitas: puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que, aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ello y la cosa quede oculta por haber sido sorprendida en el acto mismo. En ese caso, puede suceder que el marido se ponga celoso por causa de la mujer, pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. Vaidaber Yahuel Moshe Lemo. Daber al Bnei Israel Bamar Talhe. Ish Kitashte Ishto Umal Bomal. Que tenga celos. Quiero decirle la información que nos trae el Midrash, que una situación de este tipo nunca se llevó a cabo. Pero además que aquí le dan una orden a Moshe que se lleve al Kohen al templo, no al Mishkan, que se tome tierra o polvo del templo, no del Mishkan. Pero vamos a ver de qué se trata este tema, porque esto nunca sucedió. Nunca sucedió. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué tanta vehemencia en este tema? Hay dos palabras claves que nos deja ver esta parasha, donde nos damos cuenta que no se está refiriendo específicamente o de una manera personal
a una mujer. En todo caso, si fuese normal, esta mujer no se traería al Cohen. En todo caso se llevaría a la corte. Aunque hay sospechas, no se puede acusar a nadie por sospechas. Pero esta palabra limol maal significa traicionar, traicionar, así se le podría llamar. O traicionando con infidelidad. Pero el texto nos habla de dos cosas. Pero vamos a ver. Porque esta palabra la encontramos poquito anterior. En el capítulo 5-6 nos dice, diles esto a los israelitas, hablando de otro tema, poquito anterior a este. Cuando un hombre o una mujer es infiel al Creador, es infiel al Señor. Aquí le ponemos Ulemal Maal Bayahue, que son las mismas palabras que nos trae este tema. Y tal vez ahorita no podemos entender, pero déjenme explicarle un poco, dejarle el contexto para ver de qué se está tratando de esto. Aquí nos dice que en base a estas palabras que encontramos en el capítulo 5-6, que es Umal, Limol Maal, traicionar, aquí específicamente al Creador, entonces aquí nos estaría diciendo, por inclusión, que si una mujer traiciona a Yahweh con infidelidad, vamos a verlo, que si una mujer traiciona la confianza de Yahweh, una mujer rompe la fe con Yahweh o comete sacrilegio contra Yahweh. Pero antes de entrar a esto, si fuese normal acá, le hago este énfasis que no lo es. Porque aquí la palabra me repite dos veces. Beamar talgen, diles a ellos. Ish, cosa que en español no lo deja ver. Vamos a ver aquí capítulo 5, verso 12. Dice ish, hombre. Aquí nos dice en el 12, dile esto a los israelitas, puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido. En español tendría que haber dicho marido. Pero en este caso me dice ish, que es un hombre. Le dejo saber esto, que aunque no lo es, pero si fuese tomado de esta manera literal, entonces esta sería la primera parte. Si un hombre. Y hombre se refiere a aquel que suple todo. Si este hombre llega a sospechar de adulterio a su mujer, bueno, primeramente, ¿por qué se daría ese supuesto adulterio? Bueno, porque entonces no sería un ish, o sea, un hombre. Un hombre que cubre todos los aspectos, todas las necesidades físicas, económicas, mentales, de todo, que cubre las necesidades completas de una mujer. Y por eso lo menciona aquí, que si un hombre suple todo, entonces no habría caso de sospecha de adulterio y mucho menos de adulterio. Le dejo saber, pero esta es conclusión tal vez, pero vamos a ver el escrito. Entonces nos dice aquí, en base a estas dos palabras, Umaal Bomaal, que significa traicionar al Creador. Entonces aquí nos está diciendo que si la mujer traiciona al Creador, bueno, pero entonces no es tema normal. Vamos a ver aquí el proceso. Ya se llevó a cabo entonces, ya el hombre sospechó de que la mujer comete adulterio. Tiene que traerla al Cohen, al sacerdote. Yo le decía hace un momento que en todo caso, pues se va a la corte, pero se tiene que llevar testigos si no los hay. Y vamos a ver aquí porque el siguiente proceso es lo que nos da la pauta para pensar que esto nunca se llevó de manera literal en ninguna mujer. Porque lógico, si se sospecha no se puede acusar. El problema es que aquí sí pasó algo. Aquí sí nos dan las bases de lo que se tiene que seguir. Y lo que se tiene que hacer es que el Cohen Gadol habla a la mujer, le aconseja que diga la verdad. Y la mujer, bueno, dice que no es, pero como
no hay testigos y es sospecha, se tiene que seguir este siguiente proceso. El Cohen Gadol escribe en un pergamino, en un rollo, la siguiente porción de la Torah. Entonces hará jurar el Cohen a la mujer con juramento de maldición y dirá el Cohen a la mujer: te ponga Yahweh. Mire, esto es muy importante, porque esto es la clave de que a quién se está refiriendo específicamente, aunque no lo dice de una manera literal. Y esto es lo raro de la Torah, que nos habla en parábolas. El texto no nos los da literal, quisiéramos que fuese así. De hecho, el Zohar nos dice: ay de aquel que piense que la Torah cuenta historias. La Torah viene muy codificada, aunque pareciera que no. Para nosotros sería espectacular decir: es que lo que dice el texto, pues así es. Y no. Dice que aún en sus 4 niveles habría que interpretarla, pero no nos metemos ahí para no desviarnos tanto y no salirnos del tema. El propósito era declarar inocente a esta mujer. Lo primero que se hacía entonces era que era llevada ante el Cohen Gadol. El Cohen Gadol aconsejaba que dijera la verdad, no había nada, o estaba mintiendo la mujer. Y hacía este proceso. Pero aquí hay 2 veces el nombre del creador, y es muy interesante lo que nos dicen los comentarios. En este caso, este comentario nos lo dice el Zohar. El Zohar, en su tema de la mujer sospechosa de adulterio, en el párrafo 60, 61 y 62, que es donde estamos tomando la base de este tema, nos dice que el Cohen Gadol o el sacerdote, a veces uso esas palabras para no desconectar todo. Se imagina, si le digo todo en hebreo, bueno, mi hebreo no es 100% bueno, tartamudeo mucho con respecto al hebreo, pero es que además el propósito no es eso, sino las palabras claves. Por eso tengo que mencionar a veces Cohen. Algunos no están familiarizados con los términos y dirán: bueno, ¿qué es eso? Bueno, Cohen es la parte o la palabra para sacerdote. Y si se toma como que un sacerdote, bueno, sí es otra cosa. Esa es cuestión de conciencia. Entre más abramos nuestra conciencia, más la extendamos, es mucho mejor y podemos entender a los demás. No hay ningún problema que alguien diga Cohen, sacerdote. Creo que está en la conciencia y está en el prejuicio. Aquí nos dice lo que hacía el Cohen Gadol. Escribía 2 veces el nombre en el pergamino, así como está. Una vez, pero fíjate lo que él hacía, el sacerdote o el Cohen Gadol, escribía el nombre del creador una vez de una manera regular. Yod, Hei, Wab, Hei. Aquí lo tengo. Yod, Hei, Wab, Hei. Y la segunda porción, en el rollo no está como le indico, pero el Cohen Gadol, el sacerdote, lo hacía de esa manera. Nos dice que una vez escribía el nombre de una manera regular, Yod, Hei, Wab, Hei, y luego el segundo nombre aquí, la segunda vez que aparece el nombre, lo escribía de manera inversa. Este caso sería Hei, Wab, Hei, Yod. Pero aquí es donde nosotros nos damos cuenta de lo que se está tratando. Porque si nosotros somos un poquito cuidadosos en analizar el texto, podremos ver el mensaje que nos está dando. Aquí me está diciendo de una mujer sospechosa en adulterio. Aquí me da otra clave. Entonces, teniendo yo estos 2 nombres, me dice aquí que este pergamino se tomaba un recipiente de las aguas. El texto me lo dice claramente. Mayin Kadosh, aguas sacras o agua bendita, que estaba dentro del Mishkan o dentro del templo. Bueno, se tomaba un recipiente, se llenaba una buena cantidad de agua en el recipiente, se ponía tierra de una esquina del santuario, del Mishkan, del templo. Se escribía el pergamino y se borraba el pergamino
y la tinta que era borrada era puesta dentro del recipiente. La mención que nos hace es que una vez estaba de una manera regular y la otra de una manera inversa. Si nosotros vemos que en el calendario hay 12 meses en conexión con las 12 tribus de Israel y que cada mes corresponde a una permutación del nombre del Creador. Esto que le cuento ya lo hemos visto, o parte de esto lo hemos aplicado en algunos otros temas acerca de las 12 permutaciones del nombre del Creador. Aquí es, por ejemplo, Aviv, el primer mes, que es como está escrito de acuerdo al Zohar y también de acuerdo al Midrash y al Talmud. Esta información la trae ambos libros o ambos recursos. Y el Cohen borraba esto y lo dejaba caer en el vaso. Pero miremos los nombres para encontrar lo que nos quiere decir el Creador. Yod, Hei, Wab, Hei, aquí lo tenemos, Yod, Hei, Wab, Hei, y este es el mes de Aviv, cuando son sacados de Egipto. Y luego sigue el mes de Iyar, el mes de Sivan, y aquí encontramos la manera en que el Cohen Gadol escribía el nombre de manera inversa. Aquí lo tenemos, Hei, Wab, Hei, Yod. Si nosotros, nos dice el escrito, el que tenga ojos para ver, que mire. Si nosotros encontramos esta relación, entonces el Creador nos está diciendo, esta mujer a quien me estoy refiriendo tiene algo que ver con el cuarto mes, donde nos damos cuenta por el nombre, tiene algo que ver con el cuarto mes del calendario hebreo. Y entonces, si nos vamos un poquito, ahí tenemos, si nos vemos o nos damos cuenta, ahí tenemos el primer nombre y el segundo nombre de manera inversa, como lo vimos aquí. Y contamos los meses, Aviv, cuando el Creador nos saca, Iyar, Sivan y el mes de Tammuz. Déjeme explicarlo un poquito. Bueno, le pongo en la situación y después le explico. Si me está dando la referencia de 2 meses, en base a 2 veces el nombre y en base a lo que el sacerdote hacía de que escribía el nombre de una manera inversa, entonces me está diciendo, este caso, como le repito, tiene que ver con Tammuz. ¿Y qué pasó en el mes de Tammuz? Bueno, yo le pongo aquí Tammuz, no está en el escrito nos dice el cuarto mes, efectivamente, 1, 2, 3 en el cuarto mes, pero es más conocido con el nombre de Tammuz. ¿Y qué sucedió en Tammuz? Bueno, aquí encontramos la clave, porque la clave de todo es el mes de Tammuz y específicamente el 17 de Tammuz. ¿Qué pasó en el 17 de Tammuz? Pues la clave es el adulterio con el becerro de oro. Miren, en el primer mes, el mes de Aviv, el Creador habló con Israel a través de Moshe, que Moshe fue su testigo. Moshe fue el encargado de preparar a la mujer, a la novia. Y le dijo el Creador a Moshe, Moshe, los voy a sacar, los voy a liberar, voy a pagar por ustedes, los voy a quitar del dominio del faraón, los voy a llevar al desierto, nos vamos a casar en el desierto, ahí en el monte Sinaí, y después los llevo a un hogar donde fluye leche y miel, a Canaán. Y Moshe está de acuerdo. Él le habla a la novia, que en todo caso es esta mujer con sospechas de adulterio. ¿Y quién es el esposo? En la Cábala nos dice que el esposo es el Mesías, es Zeir Anpin, y que la mujer es Malhut. Bueno, las sospechas, es solo eso, sospechas. Pero aquí me marca lo que pasó. En el cuarto mes,
en el mes de Sivan, 6-7 de Sivan, se entrega la Torah. Mire, ¿y qué es la entrega de la Torah? La fiesta de Shavuot se caracteriza por el recibimiento, recepción, entrega de la Torah. ¿Qué es la Torah? No es otra cosa que la primera parte de la boda. Dentro de una boda hebrea, esta se lleva a cabo en dos partes. Primeramente el compromiso y después se hace ya la gran fiesta de la boda. Bueno, en la fiesta de Shavuot fue la primera parte de este compromiso. El Creador vino, ya preparó todo con Moshe. Moshe preparó a la novia, la liberó, la sacó de Egipto, pasó a que se limpiara, que se sumergiera, que hiciera tevilá allí en el mar rojo cuando pasa sobre las aguas, y está lista para casarse. Allí el 6 de Sivan, en las faldas del monte Sinaí, están listos para la boda. El Creador viene y les entrega la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es el papel o el acta de matrimonio, vamos a usar ese término, que no es otra cosa que la ketubá. Se viene a firmar la ketubá. Y la mujer lo acepta, firma. El Creador le dice, estas son mis proyecciones para ti, estas son mis promesas para ti. Y el pueblo contesta, Anaseh benishma, está bien lo que tú digas. Entonces es como un ritual que dice, ¿acepta el novio a la novia? Claro que sí. ¿La novia acepta al novio? Claro que sí. Ahí vienen todas las promesas. Mira, yo te voy a cuidar, te voy a sanar, voy a suplir todas tus necesidades. De ahí el texto que yo le mencioné, Ish, Ish, hombre, hombre. Que en todo caso el Creador le dijo, voy a suplir todo de ti, te voy a llevar a una casa muy bonita donde fluye leche y miel. Y dijo la mujer, Anaseh benishma, estoy de acuerdo, o sí acepto. Se sella todo y dice, no entiendo mucho y es muy fuerte lo que me estás diciendo. Dile al testigo o dale toda la Torah al testigo y yo estoy de acuerdo. Se firmó. El testigo en este caso era un garante, era un cosigner, por usar esa palabra. Y le dijo, bueno, ok, entrégale la Torah a mi garante y yo la llevo a cabo, no hay ningún problema. Moshe entonces sube en Sivan, el 6 de Sivan, y regresa con la Torah. El 17 de Tamuz, 40 días y 40 noches. Mire, si sube el 6 de Sivan y 40 días, regresa el 17 de Tamuz. Y cuando regresa ya trae toda el acta de matrimonio muy definida. Todo lo que el Creador se compromete y lo que pide de la mujer. Y se da cuenta que la mujer ya estaba cometiendo adulterio. De allí el tema. Pero aunque se vio que la mujer estaba cometiendo adulterio, no se juzgó como tal, sino que se sospechó. ¿Por qué se sospechó? Porque Moshe le dice a Aarón, ¿qué pasó, Aarón? Dice, mira, en realidad no lo estamos haciendo de corazón, es raro. No estamos adulterando de corazón, sino que nos obligaron. Pusieron de excusa a la multitud mezclada, a los Sererab. Dijeron, es que los Sererab nos obligaron prácticamente a cometer adulterio. Ya habían matado a Hur y a Aarón lo cooptaron para que lo llevara a cometer el adulterio, los llevara a hacer el becerro de oro. Entonces se trató este tema como la obligaron o quiso hacer adulterio, y es ahí que hay sospecha. Aunque de arriba sí se estaba enjuiciando a Israel, que apenas 40 días antes había firmado su acta de matrimonio y ya estaba cometiendo adulterio. Este es el tema. Yo le mencioné al inicio que no ha sucedido esto en la vida real, alguna mujer en específico o alguna situación en especial, pero que esto se refiere, por las claves que nos da, que esto se refiere a Tamuz. Vamos a ver nosotros, porque también nos dice en el escrito,
en el capítulo 5:14, y que pase un espíritu de celos habiéndole advertido a su esposa y ella se ha contaminado. A ver, ¿dónde es que le advirtió el Creador? Porque todo esto lleva una relación muy, muy seria y con lineamientos básicos. Recordemos nosotros que el Creador le entrega 2 mandamientos a la esposa o a la novia que estaba en ese momento llevando a cabo su matrimonio con el Creador, que es Israel. Israel, le vuelvo a repetir, son todas las almas. Israel no es una raza, Israel no es una tribu, Israel no es un grupito, Israel es prácticamente toda la humanidad. Y el Creador, en el capítulo 20 de Shemot, le dice: Lo yigye. Bueno, el primer mandamiento es Anoji Yahweh Rofeja. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de Egipto. Y el segundo mandamiento, o la advertencia de la que nos habla aquí el texto, dice: Lo yigye leja Elohim harin al penei. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. O le está diciendo: no buscarás a otro marido. Y aquí se cumple con que un espíritu de celos, habiéndole advertido a su esposa, y ella se ha contaminado. Todo lleva, le digo, si hablásemos jurídicamente, tiene sus elementos. Dice, bueno, es que se le advirtió a la mujer. ¿Dónde se le advirtió a la mujer? Aquí. No tendrás dioses ajenos. Pero no hay pruebas porque, le vuelvo a repetir, lo negaron. Dijeron: no, Moshe, es que nos obligaron a hacer el becerro de oro. Nos degollan, casi nos matan si no lo hacemos. Y el Creador tenía celos de Israel. Dice: no creo que los obligaron, pero tampoco hay pruebas. Procedamos entonces al ritual, teniendo aquí nuestra base. Y este es el ritual. Tomó entonces el becerro que había hecho, la arrojó al fuego, y después de machacarlo hasta hacerlo polvo, este es el polvo que se tomaba del santuario. La relación a este ritual. Lo esparció en el agua y se lo dio de beber a los israelitas. Exactamente como se describe en el ritual. Se lo dio a beber a los israelitas. Y ahí hubieron 3 grupos. Aquel que dijo: Moshe, nos obligaron. Le dijo Moshe, el Creador le dijo a Moshe: no sabemos, tal vez dice la verdad. Hay sospechas. Que todos tomen las aguas amargas. Y el que en realidad quiso cometer adulterio va a morir, tal y como nos lo dice el escrito. Se le caerá el viento, o sea, su vida caerá. Bueno, en esta situación nos dice más adelante el texto en Shemot que efectivamente al tomar, algunos no les pasó nada, pero 3,000 sí murieron. Eso 3,000 es muy interesante eso, porque es una triada, 3. Y se le llama que 3, el árbol de la vida viene dividido en triadas, en 3 triángulos, 3 círculos en todo caso. Y eso se le llama una Merkebah. Se dañó parte de Israel. De ahí salieron 3 grupos: los que no quisieron participar en el becerro de oro, los que participaron, los que sí quisieron, y los que dudaron en participar. Y ahí hay otro problema, hay otra situación que habría que arreglarse. Pero es que este ejemplo ya había sido dado antes. Es que esta sospecha de adulterio no era nueva. Ya venían acusando a Israel. El problema es que aún no estaba casada. Israel no llegaban todavía a Sinaí. ¿Y cuál es la otra situación? Aquí cuando llegan a Mara. Porque Mara, nos dice aquí, dice: llegaron a Mara, mas no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Este es el mismo tema. Los jueces cósmicos estaban acusando a Israel, que recién había sido liberado. Le dijeron: Israel, la novia, que te dijo
que te iba a seguir, ella es acusada de haber cometido adulterio en Israel. De que las mujeres israelitas hayan tenido relaciones con los egipcios y que los hombres hayan tenido relaciones con las egipcias. Ahora, el creador le entra ese tipo de celos, Kiné, y dice: Moshe, pruébalos. Y dice: las aguas son amargas. Quiere decir que tenía razón. Moshe escribe lo que hace el Kohen Gadol, pero aquí en esta parte nos dice que Moshe avienta un árbol en las aguas y estas se vuelven dulces. ¿Qué es ese árbol? No es otra cosa que nuevamente el Mesías que endulza las aguas, o que sí era sospecha, que aparentemente todo era que se habían cometido adulterio en Egipto, pero que en realidad nunca pasó, y esas aguas amargas se volvieron dulces. El árbol las endulzó, el árbol de la vida. Dijo: echa un palo en las aguas amargas y estas se volverán dulces. Aquí nos dice: entonces él clamó a Yahweh, Yahweh de los ejércitos. Están acusando a Israel de haber cometido adulterio. Yahweh le mostró un árbol y lo arrojó a las aguas. Este árbol es el árbol de la vida. Y se hicieron dulces las aguas. Ahí les enseñó, fíjense desde dónde viene esto ya. Ahí les enseñó estatutos y decretos. Y ahí los puso a prueba otra vez. Esta es la prueba de la mujer sospechosa, o que se sospecha de haber cometido adulterio y que no hay testigos. Pero vamos a ver dos casos. Que sucedió, no sucedió sino en la... no hubo ese juicio con el Kohen. Y el primero es Abraham. Nos dice el texto: y después de haberle hecho beber las aguas, sucederá que si ella se ha contaminado y ha cometido infidelidad contra su marido, penetrará en ello las aguas que causan maldición para hacerle amargura, y se hinchará su vientre y caerá su muslo, y se convertirá aquella mujer en maldición en medio de su pueblo. Pero si no se ha contaminado la mujer y pura es, quedará libre y podrá concebir para tener descendencia. Mire, eso es muy importante. Aquí, y llegaron a Mara, mas no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto le pusieron el nombre de Mara. Ahora es muy interesante. Y quiero traerles solamente dos ejemplos. Porque sucedió, y no con todo el ritual. Sucedió que cuando Abraham y Sara descienden a Egipto, bueno, más bien con el rey Abimelech, este rey secuestra a Sara, porque Abraham le dice que era su hermana. Y cuando este rey quiso estar con Sara, vino la voz del Creador y le dijo en un sueño que no la tocara porque esa era mujer casada. Ahora, en Abraham quedó esa sospecha. Abraham tenía esa sospecha de celos, pero no solo Abraham, alrededor de la gente, porque después de que Sara es secuestrada, viene la promesa con el Creador, y de ahí viene el anunciamiento de que Sara tendrá un hijo. La gente que no sabía, y es la que acusaba, decían, fíjese, nos dice el Midrash, que este hijo de Isaac no era hijo de Abraham, era hijo del rey egipcio. Y pues, si hubiese sido cierto, Sara hubiera tenido problemas. Y no fue cierto, y Sara pudo concebir. Quiere decir que Sara, ya estaba de una edad grande. Y esos celos se disiparon. Pero hay otra situación, lo que quiero decir, eso que trajo vida, tal y como nos dice aquí el escrito. Si es cierto que tuvo infidelidad, su vientre se hinchará y caerá su muslo.
Pero como no fue cierto, entonces quedará libre y podrá concebir para tener descendencia. Que ya allí el Abimelech le regaló mucho dinero y una criada, Agar, y es otra cosa. Quiero traerle otro ejemplo para cerrar esto. Y es lo que pasó con Miriam. Miriam, la madre de Yeshua. Y es que Miriam viene bien ligada a Mara. De hecho, Miriam significa, o como lo conocemos como María, no es otra cosa que Marya. Mar es amargo, ya es amargura de Yahweh. O en todo caso, si Miriam es Mara, que es amargo. Y mire lo que pasó aquí. Que siendo María su madre, hablando del Mesías, aquí lo tenemos Mirjam, que es Mara, mar amargo, mar, aquí mar, yam es mar, y mar es amargo, de Mara, lo que tenemos aquí. Mem, resh, que es la raíz, usa el verbo, Mara. Entonces, ¿qué quiere decir María, la madre de Yeshua? O Mirjam, la madre de Yeshua. Es amargura. ¿Por qué? Porque sucedió lo mismo. Cuando viene la Ruach HaKodesh y dijo que iba a ser engendrada por la Ruach HaKodesh, no le creyeron. En este caso, el marido, que es Joseph, sospechó de adulterio y nos dijo, aquí leemos, que siendo María, le pongo su nombre normal, pero aquí lo confirmamos que es Mirjam, que siendo Mirjam su madre, desposada. Esta era la primera parte del matrimonio con Joseph, antes que se juntasen. Pero es que usted no está hablando exactamente de Shavuot, el ejemplo que yo le acabo de dar, que el matrimonio se llevaba en 2 etapas. Y aquí Miriam, o María, y Joseph, o José, estaban en la primera etapa. Lo que Israel sí cometió adulterio. Y aquí entonces nos está dejando ver que es la misma situación. Miriam ya se había comprometido con Joseph, aún no se habían juntado. Como en el caso de que Israel ya se había comprometido con el Creador, no se habían juntado y sí cometió adulterio. Y aquí también estaban acusando que sí se había cometido adulterio. Joseph le entró ese espíritu de celos y nos dice aquí, concebida del Espíritu Santo de la Ruach HaKodesh. Aquí está, Ruach HaKodesh. Joseph, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Este es un midrash muy interesante. Más allá que es la historia del nacimiento del Mesías, es este midrash conectado con la mujer sota. Pero no solo eso. Aún dentro de los escritos del Talmud específicamente, nos cuenta, el Talmud lo dice, que Miriam sí cometió adulterio con un romano, que era el chisme de ese tiempo en esa área. Por eso a él le llamaron bastardo. Dijeron, tu padre, pero fíjate qué interesante esto, tu padre no es Joseph, tu padre es un romano, tal y como era la sospecha allá atrás de que Israel había estado con el becerro de oro, la llamada idolatría, que en el Creador es adulterio. Después viene la Ruach HaKodesh y le dice a Joseph, mira Joseph, no ha cometido adulterio, es Miriam, pero esas aguas amargas no hincharán su vientre y no caerá su muslo. Y como ella no ha caído en adulterio, entonces quedará libre y podrá concebir para tener descendencia. De ahí entonces que nace el Mesías. 3 casos. Israel, aunque es encontrada culpable, parte, es exonerada y trae un hijo que es el Mesías. En general, Abraham, que es acusada de adulterio, que es declarada inocente, y nace Isaac, el hijo de la promesa.
a Miriam, que es acusada de adulterio, es inocente y trae a vida a Yeshua, el Mashiach. Sin lugar a dudas, grandes parábolas que nos encierra la Torá y que hay que decodificar. Hay que abrirlas para entender esto en nuestro corazón. ¿Y qué sucedió entonces después? Como parte de Israel fue encontrada culpable, los exilió para no ser juzgada. Y después viene el Mesías, muere y la rescata. Y esto es el final del ciclo. La mujer sospechosa o que se sospecha de adulterio, que finalmente es declarada inocente y trae a su hijo y trae al Mesías, porque dice: Israel traerá al Mesías en su tiempo, y eso será en su tiempo. Shalom Alejem y gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones y hasta la próxima.